el secretario del arzobispo, no soy Álvaro Almenar. Como he dicho antes de empezar la misa, lo digo por los que se han incorporado un poquito más tarde. Le ha sido imposible al secretario del señor arzobispo venir por un problema de agenda de última hora. Y él, pues como tiene que obedecer, pues obedece. Dice que más le hubiese gustado venir y estar entre nosotros. Le tiene un especial cariño a Gata, sobre todo por Vicent Font, porque es del curso de Vicent Font. Ya he venido muchas veces. Y se ha quedado con las ganas, lo decía. Dice, mira, no puede ser, no puede ser. Dice, ya pondrás fecha para volver a quedar. Digo, bueno, eso está hecho ya, eso está hecho. Nos acordamos de él y del señor arzobispo. Para mí es un privilegio poder dirigirme a ustedes. A pesar de que podamos estar todos los días juntos, dentro de la novena, el poder predicar para mí es un privilegio. Celebramos el tercer día de la novena. Quiero saludar al sector de la avenida, que voy conociendo ya donde vivís y os identifico. Un saludo. Y un saludo también a las cofradías y a la Junta del Cristo, que es también hoy el día que hemos pensado en el cual participéis. Yo creo que desde siempre, no sé si comparten conmigo esta idea, pero desde siempre, al menos así lo hemos estudiado nosotros en la facultad, el ser humano siempre se ha preguntado sobre la realidad del mal. Cómo Dios, que es bueno, cómo una divinidad, en nuestro caso, Dios cristiano, es bueno, nos hace convivir con lo malo. ¿Cómo puede ser que haya niños que se mueran en África, decimos nosotros? ¿Cómo pueden ocurrir desgracias como lo que ha pasado con el accidente de avión que hemos visto y estamos viendo todos? Una desgracia. ¿Cómo puede ser que Tierra Santa sea una contradicción y tenga todo de tierra menos de santa, ¿no? Tierra Santa, la zona de Gaza, que está en conflicto actualmente, ¿no? Y que yo siempre la he conocido en conflicto. ¿Cómo puede ser eso? Es una pregunta que siempre he recorrido, ¿no? La cabeza de gente muy inteligente, de filósofos y de grandes sabios y maestros, y de gente sencilla, gente de la calle también. Pero no solo eso, fíjense, es que hoy la lectura dan para esto y para mucho más. La gente también religiosa, hablo ya de gente religiosa, se ha preguntado también, son otro tipo de preguntas. ¿Qué es lo que le puede pasar por la cabeza a Dios cuando ve todo esto? ¿Cómo pensará Dios? ¿Cuáles son los criterios que actúa Dios? Nosotros tenemos nuestros propios criterios, nuestra escala de valores, por las cuales decimos actuamos así o actuamos así. Como ven, son distintas preguntas, complejas, preguntas que todos nos los hacemos, no hace falta ser profesor en la facultad de filosofía para hacernos estas preguntas, sino hombres y mujeres de todos los tiempos se han hecho estas preguntas. Y hoy, y por eso viene toda esta introducción, la palabra de Dios da respuesta a estas preguntas tan diversas. Lo hemos escuchado en todas las lecturas, pero de una forma muy especial en las parábolas que Jesús hoy nos ha dicho. Tres parábolas nos ha dicho Jesús. Parecía Jesús una metralleta, a la hora de hablar. ¡Pum! Primero una, luego otra, ¿no? Como yo me lo imagino, yo también, mire, la imaginación a veces vuela, ¿no? Yo me imagino como el oleaje que va entrando y va mojando, va entrando y va mojando. Así es la palabra de Dios. Va llegando y va poco a poco va empapando, ¿no? Y va destruyendo piedra y roca, lo que es obstáculo, y se va empapando en la arena. Así son estas parábolas. Tres, como he dicho, tres metáforas, tres comparaciones que nos ayudan a descubrir realidades misteriosas que el ser humano difícilmente, si no es con la ayuda de Dios, puede descubrir. La primera, el trigo y la cizaña. La segunda, el grano de mostaza. Y la tercera, la levadura. Muy brevemente hablar de la segunda y de la tercera para explicar detenidamente la primera. En la primera, el trigo y la cizaña, vemos perfectamente el rostro de un Dios que es paciencia. Lo que ustedes piden, lo que yo pido a Dios, Señor, que tenga paciencia. Es Dios. Lo vamos a ver ahora enseguida. Y la segunda y la tercera, que van de la mano prácticamente, es esa comparación que hace Jesús del reino de Dios, de las cosas de Dios, de las cosas del cielo, en un grano de mostaza, en la levadura. Y descubrimos aquí al Dios de las pequeñas cosas, al Dios de los detalles, al Dios donde se crece en la debilidad, al Dios de la debilidad aparente. Pensemos en Belén, en la encarnación, en el nacimiento de Jesús, y en la debilidad aparente y en la fuerza transformante. La debilidad de una levadura
y la fuerza transformante que tiene esa levadura cuando se amasa bien. Perdón por el ejemplo que voy a decir, ¿no? Pero creo que es muy significativo y como estamos tan acostumbrados a escuchar este ejemplo, me van a entender. Es el Dios, yo no sé si hay alguien del Atlético de Madrid aquí, pero saben ustedes que el entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, ha acuñado una frase que se repite muchísimas veces, y es el partido a partido, jugar el partido a partido. Es el Dios, según la segunda y la tercera parábola, la del grano de mostaza y la levadura, que juega el partido a partido, el día a día. Es un Dios de lunes, un Dios de martes, un Dios de miércoles. No es el Dios solo de bodas, el Dios de grandes solemnidades, el Dios de grandes acontecimientos. Es el Dios del partido al partido. Es el Dios que tú le pides el árbol y te da la semilla. Ese es nuestro Dios. Y eso es precioso descubrirlo en la palabra, como la palabra que se nos ofrece. ¿Cómo piensa Dios? Pues miren, Dios piensa así, Dios se mueve así, en la discreción de tu vida, en las cosas aparentes, aparentemente significantes. Dios no se va a mover en neones, en luces deslumbrantes. Generalmente Dios no es así. Siempre será un buen criterio descubrir a Dios en tu vida en lo sencillo, porque Dios se mueve en esas calles ordinarias del día a día, ¿no? Pues eso es lo que nos enseña en estas parábolas. Pero vayamos al del trigo y la cizaña. Hemos escuchado en la primera parábola, la del trigo y la cizaña, un ejemplo que seguramente debería chocar muchísimo a los oyentes de Jesús, en la época de Jesús. Seguramente produciría la escucha de la palabra de Jesús reacciones encontradas. ¿Qué es lo que quería Jesús? Jesús era un provocador de reflexión, un provocador de encuentro con Dios y un provocador de purificar la imagen que los judíos tenían de Dios. Y nada como esta parábola, por ejemplo, para poder purificar quién es Dios. La propia parábola nos invita a ir poco a poco acompañando la reflexión y decir, un señor que ha ido sembrando la semilla de trigo y que vienen los trabajadores suyos y le dicen, oye, ¿usted no sembró la semilla de trigo? Estamos viendo que está creciendo cizaña. ¿La cortamos? Yo creo que los oyentes de Jesús, nosotros que oímos la palabra, 2000 años después decimos, dirá el Señor que sí. ¿Cómo va a permitir? ¿No? ¿Cómo va a permitir que la cizaña conviva con el trigo? Y de nuevo escuchamos la respuesta de Jesús, que para nosotros también es contradictoria, pero de que tiene una explicación. No, dejarla crecer, que crezcan juntos. Es la historia del mal con el bien, la historia que se puede ver en dos tipos de lecturas. Una lectura personal, en la cual nosotros nos desborda. Nos damos cuenta, conforme vamos madurando en la vida, que tenemos unas virtudes, que gracias a Dios, Dios nos da una serie de dones con los cuales podemos compartir y podemos hacer felices a los demás. Pero a caramba, tenemos y convive en nosotros una serie de limitaciones, una serie de cizaña, y tenemos que convivir con ello. Qué doloroso es eso y qué sufriente es eso. Eso es una lectura personal. Pero yo no quiero hoy hacer el subrayado de una lectura personal, sino de una lectura comunitaria, en clave de iglesia y en clave de nuestra parroquia. En mentalidad de puritanos, porque Jesús habla a veces en mentalidad de puritanos, lo que muchas veces convertimos nuestras parroquias, los que están dentro y los que están fuera. Hacemos juicios de este tipo. Los que estáis en parroquia sois, esperamos de vosotros, los que estamos dentro exactamente igual. Y perdonen por esa expresión, que es fea, y no me gusta pronunciar quién está dentro o quién está fuera. ¿Quién puede estar fuera de Dios? Padre, nadie, completamente nadie. Vemos cómo Jesús rompe, se llama así, perdón por la presión, pero es así, rompe esa dualidad de buenos y malos. La cizaña tiene que crecer, pero no la cortes, tiempo al tiempo. Suspendamos el juicio, suspendamos el examen. Dios suspende el juicio, Dios suspende el examen durante este tiempo en el que vivimos. Y eso es una oportunidad para el creyente para ir separándose, para ir que vaya creciendo el trigo, que vaya menguando la cizaña. Eso es la oportunidad de Dios.
es una lectura que nos invita a vivir desde la esperanza y a tener una lectura distinta de la vida, de la realidad, de los que tienes enfrente siempre. Y esto es la iglesia, caramba, esto es la iglesia, no es otra. La iglesia, nuestra parroquia, no es una comunidad de puros y perfectos, sino de pecadores, donde vamos descubriendo, y Dios quiera que sea así, donde vamos descubriendo que sí, que si estamos aquí no es por lucir, porque ¿para qué lucir? Ya en estos tiempos no se luce estando dentro de la iglesia, sino que estamos aquí es porque sabemos que alguien nos puede arreglar por dentro. Ese es Dios. Porque sabemos que podemos cambiar, que Dios nos da una oportunidad continua y eso nos hace ser fieles y permanecer. No estamos en una comunidad de perfectos, no, lo sabemos, lo vivimos y decirlo simplemente suena feo. Incluso podemos decir, estamos pecando de hipocresía y falsedad. Dios nos hace descubrir precisamente que vivimos en un tiempo que es su paciencia. El tiempo que Dios te permita vivir es el tiempo de la paciencia. Y como dice Pedro en una de sus cartas preciosas, dice, la paciencia de Dios es la salvación del hombre. Y es cierto, la paciencia de Dios es la salvación del hombre. Por tanto, vive con alegría el tiempo que Dios te pueda regalar en esta vida. Dios suspende el examen. Dios nos te examina continuamente. No estás haciendo unas oposiciones continuas del perfecto papá, de la perfecta mamá, del perfecto cura, del perfecto puntos suspensivos. No, baja las armas, ¿no? Y confía en Dios. Y vive el día a día con mucha intensidad, pero no en clave de examen. Nadie te tiene que examinar, nadie, completamente nadie. Dios no te va a dividir en el grupo de los buenos o en el grupo de los malos. Ahora no toca eso, no toca eso. Fíjense qué repercusión tiene todo esto, porque esto tiene una repercusión directa en ti, para darte paz, para darte tranquilidad, para decir, menos mal, Señor, que no, me pillas esta noche, me llamas esta noche y ¿cómo me voy a presentar ante ti? Sería de locos, si no estoy confesado, ¿no? Es distinto, muy distinto, nos hace vivir desde la paz de Dios. Bueno, Señor, he vivido e intento quererte, con mis limitaciones, con mi cizaña, ¿sabes? Y bueno, y con mi trigo también. Ayúdame, Señor, a descubrir que tengo tiempo aún para cambiar y para ser mejor. Eso tiene unas repercusiones muy directas en el trato con los demás. ¿Por qué? Pues porque el ser humano somos incapaces a veces de convivir con ese mal que llevamos dentro. Y lo plasmamos. Y perdón por esta expresión, pero es que creo que es muy llamativa. Lo arrojamos, lo vomitamos en el otro, en la crítica ácida que hacemos en el otro. Y dividimos, y hacemos, y le quitamos el sitio a Dios. Y lo echamos al paro a Dios, cuando nosotros nos ponemos de jueces. Y decimos, tú eres cizaña, y eres cizaña, y estás sembrando cizaña. Y la palabra de Dios nos dice, ¿quién eres? Para decir quién es cizaña y quién es trigo. ¿Qué te consideras tú? Trigo. ¿Eso te consideras tú? El cristiano, vuelvo a repetir la expresión de Pedro, ¿no? El cristiano no puede olvidar nunca, jamás, que Dios, nuestro Dios, es un Dios de paciencia y en Él está nuestra salvación. Y vivimos en el tiempo que Dios nos regale vivir, un tiempo de oportunidades que está preñado de oportunidades para que pienses y sobre todo para que recortes distancias con el Dios del perdón. Tienes toda la vida. No sé cuántos son, no lo sé. No somos adivinos. No sabemos si nos quedan un año, una hora, no sé, o 5, 10, o 15, o 20, yo qué sé. Pero el tiempo que Dios nos dé son tiempo, segundos regalados, donde Dios te ofrece en su paciencia momentos para recortar distancias y acercarte más a Él. Decía el Papa una frase que se ha convertido en una frase famosa del Papa Francisco. Decía lo siguiente, dice, Dios nunca se cansa de perdonar. Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos hemos cansado de acudir a su misericordia. Sí, Señor. Amén. Amén. Pues sí, yo pido a Dios, le pido de una forma muy especial y como Él sabe, al Santísimo Cristo de forma muy cariñosa, que podamos descubrir a este Dios, Dios de la paciencia,
el Dios que siempre tiene tiempo para nosotros, que luego nos exige y nos dice, nene, oye, llevas 20 años sin confesarte, ¿eh? A ver si te espabilas. Llevas 15 años sin comulgar en misa, ¿eh? A ver si te espabilas. Dios no hace eso. Nosotros sí que a lo mejor llevamos la cuenta de los demás. ¿Y esta que viene ahora? Y ahora, después de tanto tiempo, que no lo he visto yo por aquí, viene ahora a comulgar. Mira si se está confesando. ¿Qué habrá hecho? Dios no es así, gracias a Dios. Y le pido a Dios también, le pido al Santísimo Cristo, que nos ayude a entrar en esa mentalidad de Dios, del Dios de las pequeñas cosas, del Dios del lunes, del martes, del miércoles, del Dios que se mueve en los detalles, en las caricias, en las palabras, en pequeñas expresiones y gestos, donde Él se va filtrando y nos va diciendo que nos quiere.